Le damos gracias en esta hora que Dios nos dé el privilegio del Señor de estar un día más aquí en este lugar. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 12. Amados hermanos, bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro Señor. A Dios sea toda gloria y toda honra, poderoso Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Capítulo 12 del libro de los Hechos, amados hermanos, verso 1 en adelante. Gloria a Dios para siempre. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarles al pueblo, aleluya, sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar aleluya, oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, aleluya, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y el que tenía por sobrenombre, aleluya, Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, aleluya, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar a la puerta, y cuando abrieron y le vieron, aleluya, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlo a la muerte. Después, aleluya, descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Gloria al nombre del Señor. Oramos, amado hermano, para que sea Dios hablándolo en esta preciosa hora. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Padre, le damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, Dios de gloria, que de antemano, Rey de gloria, está bendecida, Señor. Padre, le pido que sea usted en esta hora concediéndome predicar esta palabra, Rey de la gloria, con el entendimiento, la sabiduría y el respaldo suyo, Señor amado. Dios mío, que toda palabra que salga de mis labios, Dios de gloria, sea conforme su bendita voluntad, Señor amado. Oh Padre Santo, que la palabra haya cabida en el corazón de cada uno de los oyentes, Dios de la gloria, para que cada uno pueda dar fruto, Dios mío, al 100, Dios mío, al 60 y al 30 por uno, Señor de gloria. Padre, en el nombre de Cristo, Señor amado, reprendo todo sueño, todo dormitar, Dios de la gloria, toda murmuración, Padre, toda distracción en esta hora, Padre amado.
Sea reprendido, Señor amado de la gloria, Padre, todo espíritu de sueño, Señor amado, que se mueve ya en las sillas, Padre amado, a la hora de la palabra, Señor de gloria, Padre, que en esta hora, Dios mío, su palabra sea predicada, Padre Santo de la gloria, con todo denuedo, Padre, poder y autoridad, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor de gloria, Padre, Dios esté glorificándose, Padre, y hablando nuestras vidas, Padre, conforme sea su bendita y poderosa voluntad, Señor amado, y yo me encargaré, Señor del cielo, darle a usted la gloria y la honra, Padre, porque suya y a usted le pertenece, Dios de la gloria, todo se lo pide en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, su Hijo amado. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, Dios de gloria y amén. Puede sentarse un momento, mis amados hermanos. Sea Dios glorificado y exaltado. Cuando leemos esta palabra, gloria al nombre del Señor, aleluya. Sería bueno meditar, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor un momento cada vez que leemos la palabra de Dios y meditar por un momento, aleluya, aquella presión que había, aleluya, sobre los discípulos, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, después de que Él ascendió, aleluya, poderoso Dios a los cielos, y ellos, aleluya, quedaron predicando la palabra, amado hermano. Pero en medio de todo esto, gloria al Señor, había una gran, aleluya, persecución contra ellos. Habían peligros de muerte contra ellos, amado hermano. Alabado sea Dios, habían amenazas de muerte contra ellos que llevaban la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor por causa de la palabra del Señor. Pero aún, amado hermano, poderoso Dios, a pesar de las amenazas, a pesar de las persecuciones, las tribulaciones que ellos vivían, poderoso Dios, no se detenían de hacer la voluntad de Dios. Aleluya, no, amado hermano, desmayaban, sino que, aleluya, seguían hacia adelante predicando la palabra de Dios. No les importaba morir, aleluya, por causa del evangelio, amado hermano. Aleluya, estaba poderoso Dios. Mire, si la iglesia tan siquiera, aleluya, amado hermano, se pareciera un poco a lo que ellos eran, poderoso Dios. A lo que ellos, aleluya, estaban dispuestos a hacer por causa de la palabra. Aleluya, hacer por causa de Jesucristo, amado hermano. Aleluya, estaban verdaderamente entregados para hacer la voluntad del Dios de la gloria, amado hermano. Verdaderamente en ellos, poderoso Dios, estaba el amor de Cristo, amado hermano. Alabado sea su nombre, por eso es que a ellos los metían a la cárcel, amado hermano. Aleluya, y no se detenían de predicar la palabra. Sus compañeros, poderoso Dios, eran muertos, dice la Biblia, a espada, amado hermano. Eran apedreados, poderoso Dios, eran perseguidos, eran metidos a las cárceles, alabado sea su nombre, aleluya, pero ellos no se detenían, eso no les quitaba la fuerza de seguir haciendo la voluntad de Dios, amado hermano. Ahora, amado hermano, con rumores que oigamos, tenemos temor, poderoso Dios, porque así está la iglesia hoy en día, amado hermano. Alabado sea su nombre, pero vemos aquí, amado hermano, aleluya, que no es eso, aleluya, el carácter de la iglesia, aleluya. Porque como ayer veíamos el carácter de los hombres, aleluya, en los postreros días. Pero ¿cuál es el carácter de la iglesia de hoy en día también, amado hermano? Alabado sea su nombre. ¿Cuál es nuestro carácter en el evangelio? Damos la cara por la palabra de Dios, amado hermano. Poderoso Dios. Aleluya. Ponemos el nombre de Dios en alto. Ponemos el nombre de Cristo en alto, amado hermano. Por causa, aleluya, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por nuestras culpas, nuestras rebeliones, amado hermano. Alabado sea su nombre. Y vemos, aleluya, poderoso Dios, que jamás la iglesia se ha detenido, amado hermano. Cuando la vemos aquí en tiempos bíblicos, amado hermano, y vemos, poderoso Dios, que la iglesia del Señor, aleluya, no se ha detenido aunque hayan habido amenazas contra la iglesia, aunque la iglesia haya sido, amado hermano, atribulada, aunque la iglesia haya sido perseguida, amado hermano, alabado sea su nombre para quitarle la vida, pero la iglesia de Jesucristo jamás se ha detenido. La iglesia del Señor siempre ha seguido adelante. La iglesia del Señor siempre ha seguido, amado hermano, alabado sea su nombre, predicando las buenas nuevas de salvación, anunciándole al perdido que Cristo salva, que Cristo restaura, que Cristo renueva, poderoso Dios, que Cristo da vida, alabado sea su nombre, aleluya. Pero vemos aquí, amado hermano, que se necesita, poderoso Dios, la valentía que solamente Dios la puede dar. Aquí, aleluya, las palabras se quedan cortas, amado hermano, en nosotros mismos. Nosotros podemos decir, yo estoy dispuesto, poderoso Dios,
pero las palabras se quedan cortas, amado hermano. Tenemos que, aleluya, dar ejemplo, tenemos que dar, amado hermano, poderoso Dios, el fruto de aquello que un día prometimos que le íbamos a servir a Dios y que estábamos dispuestos. Sin importar, poderoso Dios, lo que tengamos que padecer por causa de Cristo, porque Cristo padeció por nosotros hasta la muerte, amado hermano, por causa, aleluya, de nosotros, de nuestras rebeliones, para darnos vida eterna, para darnos la salvación, que es el regalo más grande, aleluya, que Dios le ha dado al ser humano, amado hermano, aleluya, poderoso Dios. Pero mire cuánto desprecian, aleluya, el regalo que Dios le ha dado a la humanidad, amado hermano, que fue su santo Hijo en sacrificio, aleluya. Y si se está durmiendo, y lo voy a reprender, se lo digo desde ya. Alabado sea su nombre, porque ese no es el carácter de la iglesia. El carácter de la iglesia es una iglesia, poderoso Dios, que está despierta, aleluya, que aunque sabían que Pedro, aleluya, y Jacobo, a su nombre sea la gloria, había sido, amado hermano, muerto, aleluya, Jacobo había sido muerto y Pedro estaba en la cárcel. La iglesia no estaba, amado hermano, detenida, la iglesia no estaba dormida, la iglesia estaba, aleluya, despierta, estaba orando, estaba clamándole al Dios de la gloria para que Dios limpiara el camino, para que Dios sacara a Pedro de la cárcel, amado hermano. A su nombre sea la gloria, porque ese era el propósito, y ese es el propósito, y ha sido siempre el propósito de la iglesia. Amén. ¿Cuál es el propósito suyo de ser cristiano? ¿Cuál es el propósito mío ser cristiano? Gloria al nombre del Señor. O sea, ¿tenemos nombre de que vivimos y estamos vivos? ¿O tiene nombre de que está vivo y está muerto? Alabado sea el Señor para siempre. Porque todo esto, aleluya, se desataba una persecución contra los hombres de Dios, amado hermano. Y ahora estamos enfrentándola a una batalla, poderoso Dios, espiritual. Y no podemos, poderoso Dios, permitirle al enemigo que gane ventaja, porque ya ha ganado mucho ventaja en unos, amado hermano. A algunos les ha ganado ventaja, pero la iglesia de Cristo se tiene que mantener, amado hermano, firme. Se tiene que mantener, poderoso Dios, vigilante. Se tiene que mantener, aleluya, los atalayas de Dios. No pueden estar dormidos, no pueden estar descuidados, no pueden estar adormecidos. Tienen que estar despiertos los atalayas del Dios de la gloria. Debemos de estar, amado hermano, poderoso Dios, siempre vigilando continuamente. Alabado sea su nombre, porque no sabemos, dice la Biblia, que hora, aleluya, el Hijo del Hombre vendrá, poderoso Dios. Pero nosotros tenemos que estar vigilando, nosotros tenemos que estar cuidando esta salvación con temor y temblor. Tenemos que estar cuidando, poderoso Dios, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha entregado, poderoso Dios. A su nombre sea la gloria, que vamos a tener batalla. Claro, si la Biblia dice, amado hermano, claro que la palabra de Dios advierte que van a haber batallas para la iglesia de Cristo. Desde que la iglesia de Cristo, aleluya, fue formada, aleluya, siempre la iglesia ha tenido batallas, amados hermanos. Aleluya, aquel que no tiene batalla es aquel que no se mete con el diablo. Pero aquel poderoso Dios que le hace la guerra, poderoso Dios, alabado sea su nombre, al enemigo, amado hermano, siempre va a tener batalla, siempre va a tener guerras, poderoso Dios. Alabada sea la gloria de Cristo para siempre. ¿Por qué? Aleluya, porque tenemos una batalla, amado hermano, donde el enemigo, aleluya, poderoso Dios, busca, aleluya, que la iglesia, aleluya, no se concentre en el Dios de la gloria. Busca que la iglesia, poderoso Dios, no haga la voluntad del Dios de la gloria. Busca que la iglesia no cumpla con la gran comisión que Cristo lo dejó encargado, amado hermano, antes de irse para el cielo. Alabado sea su nombre en esta hora. Aleluya, por eso es que hay tanto pueblo, amado hermano, que está ocioso. Bendito sea el Señor. Por eso es que hay tanto pueblo perezoso. Aleluya, porque el adormecimiento en tu vida es señal de pereza. Es la evidencia, aleluya, que tú estás perezoso. Aleluya, está lleno de pereza en el camino de Dios, amado hermano. Pero el verdadero hombre y mujer de Dios que está peleando la buena batalla de la fe es aquel que, aleluya, va a tener esa batalla, pero se va a sacudir y se va a agarrar de la mano de Dios y va a reprender las obras del diablo y va a reprender los demonios, porque por estar allí, aleluya, siempre callado usted, amado hermano, por estar allí, aleluya, que apenas saca la nariz para arriba, poderoso Dios, por eso usted está cabeceando, poderoso Dios. Mire, había una persecución contra la iglesia y hay una persecución contra la iglesia donde el diablo busca mundanalizar la iglesia, busca dividir la iglesia,
Busca adormecer la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Busca que la iglesia tenga un espíritu de error, amado hermano. Aleluya, para aquellos que anunciamos la palabra del Dios de la gloria. Aleluya, poderoso Dios. Tenemos esa batalla. Y aquel poderoso Dios que está dentro de una iglesia. Aleluya, tiene la responsabilidad. Aleluya, poderoso Dios, de estar en un mismo sentir. Porque ¿qué haría yo aquí, amado hermano, si no estaría en el mismo sentir que Dios los enseña en su palabra? ¿Ah? Todos tenemos que estar en el mismo sentir. Eso es lo que la Biblia enseña. Alabado sea Dios. La iglesia tiene que estar en el mismo sentir porque es de lo que la Biblia enseña. Por eso es que el diablo no podía detener, aleluya, a los siervos del Señor. Aleluya, porque aleluya, estaban en el mismo sentir todos, aleluya. Uno estaba preso, el otro le habían dado muerte a espada, dice la Biblia, pero la iglesia no se detenía de orar. La iglesia estaba arrinconada ya en una casa, dice la palabra, pero no estaba durmiendo, sino que estaba orando, sino que estaba clamando y hacía oración continuamente. Alabado sea su nombre, para que Dios extendiera su mano poderosa. Aleluya, poderoso Dios. Mire, a veces es necesario que llegue la aflicción a nuestra vida. Es necesario que lleguen las preocupaciones a nuestra vida. Porque la iglesia aquí en este país de Estados Unidos ha estado muy tranquila. Ha estado muy tranquila y ha estado muy acomodada. Y es necesario que el sacudimiento llegue para que caiga lo podrido. Y aquellos que están firmes, alabado sea su nombre, aleluya, busquen más de Dios, se agarren de la mano de Dios. Es necesario que llegue la aflicción, alabado sea su nombre, para que aquellos que estaban muy tranquilos ahora se despierten y entiendan, aleluya, que Dios lo está llamando a vigilar, que Dios lo está llamando a orar. Poderoso Dios, a su nombre sea la gloria. Pero ni aún así, amado hermano, hay gente, poderoso Dios, que no quiere despertar. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Usted se imagina por predicar la palabra ser perseguido? Aleluya. No para, aleluya, congraciarse con aquel que predicaba la palabra, porque ahora la mayoría lo que buscan son aplausos. Lo que buscan son, amado hermano, que la agenda de ellos esté llena, poderoso Dios, para ellos ir a predicar a las iglesias, poderoso Dios. Para eso ellos se quieren dar a conocer. Aleluya. Pero en aquel tiempo los siervos de Dios que predicaban la palabra lo buscaban no para invitarlos a predicar, lo buscaban no para congraciarse con ellos, no para aplaudirlos, no para darle, alabado sea su nombre, un reconocimiento, sino, amado hermano, para quitarles la vida. Porque por causa de la palabra que Cristo había puesto en ellos, amado hermano, muchos, aleluya, estaban dejando la religión, muchos habían dejado el judaísmo y estaban viniendo a los pies de Cristo, y la iglesia crecía abundantemente, dice la palabra. Y por eso, poderoso Dios, los religiosos se rebelaban contra ellos y eran perseguidos, y muchos de ellos perdieron la vida. Pero ni aún así la iglesia seguía caminando, la iglesia seguía avanzando, la palabra de Dios seguía corriendo, la palabra de Dios seguía llegando donde estaba la necesidad. Alabado sea su nombre. Moría uno, Dios levantaba a otro. Le quitaban la vida a uno, alabado sea su nombre, Dios levantaba a otro. Otros se volvían del lado del mal, alabado sea su nombre, pero Dios siempre tenía un pueblo fiel hacia Él. Alabado sea Dios para siempre en esta hora. Por eso es que es necesario que las aflicciones lleguen a nuestra vida, las preocupaciones, y esto no es nada para lo que viene, alabado sea su nombre. Así que agárrese de Dios, porque si ahora usted anda afligido, usted anda perturbado, usted anda atemorizado, pues lo que viene es poderoso Dios todavía más terrible, amado hermano. En la iglesia tiene que estar confiando y creyendo en el Dios de la gloria, agarrados de la mano de este Dios glorioso y poderoso. Nadie los podrá arrebatar, pero es aquel que verdaderamente está agarrado de la mano de Dios, es aquel que poderoso Dios dice: y aquí, poderoso Dios, a su nombre sea la gloria, no me suelto, porque el Dios de la gloria me tiene, aleluya, y aquí estaré siempre haciendo la voluntad de este Dios glorioso. Pero aquel que está, aleluya, llevando una vida de camaleón, amado hermano, en el evangelio, ay hermano, tú corres peligro, poderoso Dios, de ser arrastrado, alabado sea su nombre, aleluya. Porque, aleluya, el verdadero hombre y mujer de Dios, usted no lo va a ver turbado, usted no lo va a ver, amado hermano, poderoso Dios, atemorizado por nada.
Alabado sea su nombre, aleluya. Deberíamos de estar atemorizados, aleluya, porque si el diablo en alguna manera lo está ganando alguna batalla, alabado sea el Señor. Pero nosotros los siervos de Cristo y aquel que hace la voluntad del Dios de la gloria, tiene que estar confiando en este Dios poderoso, en este Dios maravilloso y haciendo su bendita voluntad. Que lo que Dios nos dé, eso vamos a predicar. Que lo que Dios nos dé, eso seguiremos pregonando a la iglesia. Seguiremos advirtiendo, poderoso Dios, que Cristo viene pronto, que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y que la iglesia que se va con Cristo es una iglesia vigilante, es una iglesia que tiene sus lámparas encendidas, es una iglesia que no ha dejado que su lámpara se apague. Y que si su lámpara se está apagando, alabado sea Dios para siempre en esta hora. No deje que se apague en esta hora. Enciéndala en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque mire, cuando Herodes, dice la Biblia, a su nombre sea la gloria, vio, aleluya, que le quitó la vida a Jacobo en el verso 2. Bendecido sea Dios. En el 3 dice, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Alabado sea Dios. Mira, hay gente que, aleluya, por agradarse a ellos mismos, por agradar su deleite, su malicia. Alabado sea, este era Herodes, amado hermano, maltratando, poderoso Dios, al siervo de Dios, amado hermano. Y vio que los judíos, dice mire, que los judíos son tremendos también, alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya, pero es el pueblo de Dios, a su nombre sea la gloria. Vio que esto les había agradado, poderoso Dios, dice la Biblia a ellos. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la alabanza, amado hermano. Entonces vino y dijo, también agárrenme a Pedro, poderoso Dios, a su nombre sea la gloria. Dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, dice la palabra, en el verso 4, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Alabado sea. Eso era lo que le esperaba a Pedro. Le esperaba tormento, le esperaba, amado hermano, aleluya, a su nombre, ser escarnecido delante de los hombres. Alabado sea el Señor. Eso era lo que le estaba esperando a él. Pero, aleluya, la iglesia, por otro lado, ¿a dónde estaba la iglesia? En el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado, esa es la palabra, en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar, oiga, sin cesar, está diciendo, cuando dice aquí sin cesar, está hablando, mi amado hermano, que la iglesia no se detenía de orar. Que la iglesia hacía, aleluya, poderoso Dios, sin cesar, aleluya, oración a Dios por él. O sea, la iglesia no se detenía de orar. La iglesia continuamente estaba orando ferviente. Por eso es que, mire, algunos solo pueden orar 5 minutos. Y algunos se paran, se arrodillan y están allí, aleluya. Porque no hayan puesto, amado hermano. Porque aquel que haya puesto, poderoso Dios, va a tener un momento de comunión con Dios y va a estar ahí orando en un momento, aleluya, poderoso Dios, de oración, de intimidad con Dios para que Dios le hable. Alabado sea el Señor. Y aquel que se para, se pone de rodillas y no hace nada. Santo Dios. Pedro estaba custodiado, alabado sea Dios, en la cárcel. Pero la iglesia dijo, aquí hay un Dios poderoso que lo puede sacar de ahí. Herodes había determinado quitarle la vida, poderoso Dios, alabado sea, burlarse de él en público, amado hermano, después de la Pascua. Pero la iglesia, aleluya, a su nombre sea la gloria, vio que aquel momento, aleluya, poderoso Dios, aquel día no se le permitía a la iglesia, porque era, aleluya, la fiesta de los panes sin levadura, como dice la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero aquel momento, aleluya, que no podían sacarlo a la cárcel para darle tormento, para burlarse, para escarnecerlo delante de los demás, aleluya, que se alegraban con que lo castigaran a él, con que lo azotaran y le dieran, amado hermano, tormento allí delante de todos. A su nombre sea la gloria. La iglesia vio una oportunidad y dijeron, este es el momento de clamar para que Dios, aleluya, obre en la vida de Pedro, para que lo saque. La iglesia estaba haciendo oración a Dios, aleluya, por él, para que Dios lo obrara en
en él de alguna manera, poderoso Dios. La iglesia estaba continuamente. Mire, esto es lo que hace la oración del justo. Esto es lo que hace la oración de fe. Esto es lo que hace una iglesia que está, amado hermano, fervientemente orando. Una iglesia que es poderosa en oración. Es una iglesia, amado hermano, que intercede por los demás. Que si hay problemas, hay una iglesia que intercede. Que si hay batallas, que si hay persecuciones, que si hay amenazas, amado hermano, la iglesia, aleluya, poderoso Dios, está, amado hermano, fervientemente orando, porque la oración del justo puede mucho. Gloria a Dios. O sea, la iglesia sabía de los peligros que habían, pero sabían que ellos tenían un arma poderosa, alabado sea el Señor. Y eso era la oración de fe que ellos tenían. Aleluya, sabían, aleluya, que en aquella casa arrinconados, allá trancada la puerta, aleluya, para que nadie entrara, poderoso Dios. Pero allí, en aquel lugar, invocando el nombre del Dios Todopoderoso, allí en aquel lugar, invocando el nombre del Dios de los ejércitos, allí en aquel lugar, clamándole al Dios del cielo, allí en aquel lugar, intercediendo para que la iglesia, aleluya, para que Pedro saliera de la cárcel, para que Dios hiciera una obra en aquel hombre que estaba preso. Alabado sea su nombre, que esta hora todos esperaban, alabado sea el Señor, que Pedro iba a salir a la plaza el siguiente día y que iban a hacer lo que querían con él. Mas sin embargo el momento de Pedro no había llegado. Aleluya, el momento era de que Dios lo iba a ir a sacar, iba a enviar a su ángel allá, poderoso Dios, a la cárcel. E iba a enviar a su ángel a desatarlo, a sacarlo de allá, poderoso Dios. ¿Por qué? Porque había una iglesia que estaba clamando a Dios. Había una iglesia que estaba orando fervientemente. Había una iglesia que le estaba diciendo: Señor, sácalo. Señor, ten misericordia. Señor, sácalo para que siga predicando la palabra. Señor, sácalo de allí, alabado sea su nombre. Aleluya, para que tu nombre sea glorificado. Para que las almas vengan a Cristo. Para que el nombre de Dios sea puesto en alto. Alabado sea el nombre del Señor. Y la iglesia orando allí sin cesar, y la iglesia allí clamando sin cesar. ¿Cuántos vinieron en esta tarde a este lugar y han estado clamando sin cesar? Hemos estado clamándole a Dios sin cesar para que Dios haga su obra, para que Dios abra puertas, para que Dios, amado hermano, se glorifique, para que retroceda el diablo y los demonios, y que la iglesia siga adelante glorificando a Dios, haciendo su voluntad, predicando la palabra. Pero el que se duerme allí, amado hermano, imagínese usted. No, hombre, eso ya está tremendo en tu vida, amado hermano. Alabado sea Dios. Y por eso es que a algunos le van a llegar aflicciones todavía más grandes, amado hermano. Porque si no se les ha quitado, poderoso Dios, el sueño, pues lo que quiere Dios es quitártelo. Pues lo que Dios quiere quitarte, poderoso Dios, es la ociosidad, poderoso Dios. Aleluya, porque las aflicciones, esas verdaderamente te sacuden, amado hermano. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. La iglesia estaba allá, amado hermano, clamándole al Dios de la gloria, mientras que aquel hombre estaba preso. Pero la iglesia seguía clamándole a Dios. Aleluya, esa es la evidencia y el fruto de una iglesia que no busca lo suyo propio, sino de una iglesia, alabado sea Dios, que busca, aleluya, y está, aleluya, pendiente de los demás para que se haga la voluntad de Dios, amado hermano. Que no está buscando, aleluya, los suyos propios, sino, aleluya, que está buscando hacer la voluntad del Dios de la gloria, poderoso Dios. Porque cada uno de aquellos que buscan, si usted busca los suyos propios, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Porque nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad del Dios del cielo, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea enaltecido, para que la gloria de Dios, aleluya, se manifieste. Alabado sea su nombre. Y dice el verso 6, mi amado hermano, aleluya, gloria al nombre poderoso de Cristo. Lo voy a estar mirando hoy bien a cada uno. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el verso 6, mis amados hermanos: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, poderoso Dios, durmiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba preso durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, aleluya, en la manera que lo tenían custodiado, amado hermano, era a la vista humana, a las posibilidades humanas, imposible que saliera de allí. Alabado sea Dios, estaba custodiado, alabado sea su nombre. El único que lo podía sacar de allí era la mano de Dios.
El único que podía sacarlo de aquel lugar era Dios. Pero la iglesia seguía creyendo en el Dios de la gloria. La iglesia seguía confiando. Es que mire, la soberbia de los hombres puede ser grande. Puede ser, aleluya, tan terrible que con la cara lo intimida a uno. La soberbia del ser humano puede ser tan tremenda. Aleluya, que con solo mirarlo, aleluya, poderoso Dios, aleluya, lo pueden dejar a nosotros quizá intimidados. Y ya no digamos con armas, amado hermano, que lo que buscan es intimidarlo a uno. ¿Ah? Pero aquellos que creemos en el Dios de la gloria, también sabemos que la Biblia dice que ninguna arma forjada prosperará contra los que hacemos la voluntad del Dios de la gloria. O sea que el hombre puede venir con espada. Aleluya, como le dijo David a Goliat, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, vienes con lanza, vienes con escudo, poderoso Dios, vienes con todo, aleluya, la armadura que un hombre de guerra puede traer contra mí. Pero yo no vengo con toda esta armadura, le dijo David a los Goliat, poderoso Dios, aleluya, porque David trató de caminar con las armas de guerra, con las ropas de guerra que Saúl tenía y no pudo caminar, alabado sea su nombre. Pero él dijo, yo vengo en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, y ese Dios de Israel al que le servimos, alabado sea su nombre, ese Dios me entregará tu cabeza en mi mano en esta hora, alabado sea su nombre en esta hora, aleluya, porque esa es, aleluya, el carácter de una iglesia que confía en el Dios de la gloria. Todo Israel estaba atemorizado, incluyendo al propio rey Saúl, amado hermano, pero aleluya, llegó David, el ungido de Jehová, el hombre, aleluya, que Dios había escogido para que reinara en Israel, y aquel hombre dio evidencia, aleluya, que no es con espada ni con ejército, sino en el nombre del Dios de la gloria que se gana la batalla. Alabado sea su nombre en esta hora. Gloria sea al Señor, amado hermano. Nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el Dios de la gloria, en este Dios glorioso, y por eso es necesario que estemos despiertos. Y por eso es necesario que estemos velando, vigilando continuamente con nuestras lámparas encendidas, creyendo que hay un Dios glorioso que salva, que hay un Dios que mira y que cuida de aquellos que hacemos la voluntad del Señor. Oh, gloria a Dios en esta hora. Sujeto con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, dice el 6. Y aquí dice que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Alabado sea su nombre en esta hora. Ve, aleluya, lo que hace la oración, aleluya, de una iglesia, aleluya, que aunque ya era poderoso Dios, dice que estaba haciendo oración sin cesar a Dios, poderoso Dios. No dice la hora, poderoso Dios, en que Pedro fue liberado, pero dice que aquella noche, poderoso Dios, Herodes se proponía sacarlo de allí. Se proponía sacarlo al pueblo, poderoso Dios, pero antes de que la mano de Herodes llegara, la mano de Jehová llegó, la mano del Dios de los cielos llegó, la mano del Dios de Israel llegó, la mano del Dios eterno llegó a sacarlo de allí, de aquel lugar. Alabado sea su nombre en esta hora, bendito sea el nombre de Cristo. Pedro, poderoso Dios, estaba, dice la Biblia, alabado sea su nombre, custodiado, encadenado, alabado sea el nombre del Señor. Pero en medio de todo aquello, aleluya, un ángel del Señor, dice la palabra, y una luz resplandeció en la cárcel, alabado sea su nombre. Ve qué lindo cuando la mano de Dios llega, amado hermano, cuando Dios llega, poderoso Dios, cuando la mano del Señor llega, amado hermano, poderoso Dios, a obrar, aleluya, y tocando a Pedro en el costado le despertó. Eso quiere decir que Pedro estaba dormido, poderoso Dios, pero la iglesia no estaba dormida, la iglesia seguía, aleluya, clamando, seguía haciendo oración sin cesar, aleluya, que mire, hay momentos que, aleluya, va a llegar el cansancio en nuestra vida, aleluya, no estoy diciendo que se duerma aquí en la iglesia, estoy diciendo que hay momentos que el cansancio nos va a llegar y tenemos que descansar, pero mientras nosotros descansamos, cuando andamos de recto delante de Dios, el ángel de Jehová allí está acampando alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Dios allí está velando y cuidándolo. Alabado sea su nombre en esta hora. Pedro estaba dormido, pero el ángel del Señor, aleluya, lo despertó diciendo, levántate pronto. Aleluya, poderoso Dios, bendita sea la gloria de Cristo, amado hermano. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El fruto de una iglesia que estaba orando, el fruto de una iglesia que estaba clamándole a Dios. El rey Herodes esperaba, amado hermano. Quizás estaba diciendo, mañana, aleluya, voy a divertir al pueblo con este. Mañana, poderoso Dios, el pueblo se va a deleitar porque
el ser humano, cuando usted mira al ser humano que se goza del mal de otro, cuando usted mira una humanidad torcida, mire, nadie me puede venir a decir a mí por la palabra, gloria al nombre del Señor, que alguien es cristiano, que alguien habla de Dios cuando se goza y se deleita de lo que están padeciendo otros seres humanos. Alabado, eso no es de una gente cristiana. Esa es una gente hipócrita, amado hermano, poderoso Dios. Gente que no ha nacido de nuevo, gente llena de violencia. Gloria al nombre del Señor. Porque aquellos que tienen a Dios, que aman a Dios y que no solamente hablan del diente a labio, que solamente confiesan, aleluya, que aman a Dios y que dicen, habla de Dios, fulano, mengano, pues que hable lo que quiera, porque aún los demonios, alabado sea el Señor, tiemblan y creen, dice la palabra, aleluya, pero son demonios, alabado sea el Señor. ¿Y qué es lo que busca un demonio? Lo que busca es servir de opresión en la iglesia, servirle de tropiezo a aquellos que hacen la voluntad de Dios, servirle de estorbo a los que hacen la voluntad de Dios de la gloria, hacerle la guerra a la iglesia. Tienen pleito, tienen contienda contra las cosas de Dios, amados hermanos. Para eso es lo único que ellos se prestan. Son enemigos de la palabra, son enemigos de Dios, amado hermano. ¿Eso es lo que va a hacer un demonio? Gloria al nombre del Señor. Pero el que tiene amor por el Señor, el que ama a Dios, siempre va a buscar, aleluya, el bienestar de los demás, poderoso Dios. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que cuando los justos gobiernan, el pueblo está tranquilo, poderoso Dios. Pero cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime, dice la palabra de Dios. Entonces, miremos nosotros las evidencias, amado hermano. Alabado sea el Señor. Si verdaderamente cuando un justo está gobernando, poderoso Dios, entonces el pueblo que es de Dios, el pueblo bueno, aquellos que tienen o hacen la justicia y practican la justicia, alabado sea su nombre, van a estar, amado hermano, aleluya, poderoso Dios, contentos y bien, amado hermano. Mas sin embargo, cuando hay un impío que está gobernando, el pueblo poderoso Dios va a estar gimiendo porque es oprimido por los impíos. Alabado sea su nombre que está ahora. O sea, Herodes era impío, era maltratador. Esas son las evidencias de un rey, aleluya, que no amaba a Dios, que no tenía a Dios, aleluya, y lo único que buscaba, aleluya, era, aleluya, su propio bienestar, amado hermano, hasta el día que se lo comieron los gusanos. Poderoso Dios, por no glorificar a Dios, amado hermano. Ve, aleluya. Es que por eso, aleluya, la palabra de Dios los advierte, amado hermano, de caminar en rectitud. Porque entre más perverso y malo es el hombre, más grande es el castigo que le está esperando. Y por eso Dios lo llama al arrepentimiento. Mira, aleluya, Herodes pensaba que era invencible, amado hermano. Y pensaba que podía hacer con el pueblo de Dios lo que él quería, poderoso Dios. Pero había una iglesia. Por eso es que la iglesia no tiene que dejar de orar. Por eso es que la iglesia, aleluya, el enemigo quisiera ver la iglesia dormida. La iglesia la quisiera ver adormecida, aleluya, amado hermano, amedrentada, poderoso Dios, afligida, pero la iglesia estaba, aleluya, orando, clamándole al Dios de la gloria. Señor, saca a Pedro, sácalo, aleluya, los que están allá en la cárcel, por causa de tu palabra, a su nombre sea la gloria. Mientras que Herodes tranquilo, durmiendo, pero Dios tenía preparado algo para él también, porque Dios siempre tiene algo preparado para los impíos, amado hermano. Poderoso Dios, porque del de Dios nadie se burla, como dice la palabra. Él pensaba que tenía el control de todo. Así es el hombre cuando llega al poder, piensa que tiene el control de todo. Herodes pensaba que podía, aleluya, cortarle la cabeza a los siervos de Dios, amado hermano, y aleluya, meterlos a la cárcel, poderoso Dios, y pensaba que él nada le iba a suceder a él. No, mi amado hermano, el problema es cuando te metes con los siervos de Dios. El problema es cuando se mete un hombre, aleluya, con el siervo, la sierva de Dios, a su nombre sea la gloria. Esto le sucedió a Herodes. Herodes, aleluya, hacía lo que él quería. Alabado sea su nombre, hasta el día, poderoso Dios, que decidió meterse con la iglesia de Cristo. Alabado sea el Señor. La iglesia estaba clamándole a Dios. La iglesia estaba orando para que Dios se glorificara. ¿Cuánto estamos orando para que Dios se glorifique? ¿Cuánto estamos orando para que Dios haga su bendita voluntad con nosotros, amado hermano? Gloria a Dios. Aleluya. Mientras el soberbio de Herodes dormía, estaba el ángel de Jehová sacando a Pedro de la cárcel y estaba intercediendo, poderoso Dios, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios es un Dios, aleluya, de justicia. Alabado sea su nombre.
queremos, aleluya, que Dios los guarde, queremos que Dios los proteja, entonces andemos en la justicia de Dios. Hagamos su bendita voluntad. Hagamos la voluntad de Dios. Esto es lo único que Dios nos pide, ser justos con Él. Hacer la voluntad del Dios de la gloria. Dejemos la injusticia, hagamos la voluntad de Dios, seamos justos con este Dios glorioso que ha sido tan bueno. Seamos buenos, seamos, aleluya, mansos y humildes. Recibamos la palabra, pongámosla por obra, unámoslo en el mismo sentir como iglesia. Como iglesia no tiene que haber, amado hermano, poderoso Dios, tiempo para estar divididos, para estar separados, para estar en disensiones, para estar, amado hermano, aleluya, guardando los rencores los unos a los otros. La iglesia de Cristo se tiene que unir, la iglesia del Señor tiene que estar unida en los mismos sentir, clamándole al Dios de la gloria, poderoso Dios, para que Dios haga su obra, para que Dios se glorifique, para que Dios liberte, para que Dios rompa cadenas, para que Dios quebrante yugos de esclavitud, para que Dios, aleluya, poderoso Dios, sujete, amado hermano, los soberbios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero imagínese, usted viene, o aleluya, estamos, ignoramos. Aleluya, esa no es la característica de la iglesia, aleluya, que es de una iglesia guerrera. Una iglesia guerrera es una iglesia que está peleando la buena batalla de la fe, que se sacude de toda obra del diablo, de toda obra de la carne, de todo aquello que nos impide, poderoso Dios, hacer la voluntad del Dios de la gloria. ¿Ah? ¿De cree que andando en las calles protestando las cosas se van a hacer mejor? No, mi amado hermano, se van a poner peores. Aleluya, aquí lo que tenemos que ir es de rodillas al Dios de la gloria para que Él interceda, poderoso Dios. Registra la Biblia que ellos se pusieron, amado hermano, en oración y estaban orando fervientemente al Dios de la gloria sin cesar. Aleluya, para que Dios metiera su mano, para que Dios metiera su mano gloriosa, su mano bendita, su mano poderosa, a hacer su voluntad. Y cuando la oración es de fe, se une. Cuando hay un pueblo de fe que se une en oración, y la oración empieza a llegar al Dios de la gloria, aleluya, ¿se acuerda de Faraón? Aleluya, poderoso Dios, Dios había prometido sacar a su pueblo. Y después de 430 años el clamor de los gemidos del pueblo de Israel, que estaban esclavizados en Egipto, empezó a llegar a Dios y empezó a llegar al Dios de la gloria, ya que el clamor, los gemidos de ellos, y Dios empezó a mirar los que estaban padeciendo, Dios empezó a mirar los que estaban siendo, aleluya, oprimidos por Faraón y los egipcios. Alabado sea su nombre. Entonces Dios, aleluya, empezó a obrar, y Dios empezó a extender su mano de poder, y empezó, alabado sea su nombre, a hacer lo que iba a hacer con Egipto, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque había una promesa y el tiempo del cumplimiento había llegado. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya, bendito sea el Señor, mi amado hermano. Estamos en tiempos, aleluya, peligrosos, tiempos proféticos, pero Dios sigue siendo el mismo. Si nosotros nos unimos, si la iglesia se une en oración como la iglesia estaba clamándole a Dios, aleluya, por Pedro, alabado sea el Señor, para que la palabra de Dios se siguiera predicando. Aleluya. Dios extendió su mano y sacó a Pedro de la cárcel. Verso 8 dice, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, alabado sea Dios. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, alabado sea su nombre. En el verso 9 dice, y saliendo le seguía, pero Pedro no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, poderoso Dios, alabado sea Dios, sino que pensaba que veía una visión, bendecidos. Es que mire, Dios lo sorprende, mi amado hermano. Dios es un Dios tan bueno, poderoso Dios, que quizás, aleluya, Pedro hasta había perdido la esperanza o la fe que Dios lo iba a sacar de ahí. Poderoso Dios, porque estaba hasta dormido, pero había una iglesia. Señor, tú lo puedes sacar de ahí. Señor, tú puedes sacarlo de esa cárcel donde lo tiene Herodes. Señor, mañana quizás lo van a crucificar, lo van a azotar, poderoso Dios, para infundirle más miedo al pueblo, pues. Alabado sea Dios, porque todo esto hay una estrategia del impío, amado hermano, del pecador, del soberbio, de la gente violenta. Todo esto de exhibir, amado hermano, la violencia a los demás, todo esto tiene un nombre. Eso es para intimidar a los demás, poderoso Dios. Eso es para intimidar, poderoso Dios, a los demás. A su nombre sea la gloria. Pero vemos, amado hermano, poderoso Dios, que la iglesia seguía esperando en el Dios glorioso. Seguía esperando, aleluya, que había una iglesia, aleluya, que no estaba adormecida. No había una iglesia, había una iglesia que creía en el Dios de la gloria. Aleluya. ¿Cuánto estamos orando para que la palabra de Dios se siga predicando?
para que sigamos haciendo la voluntad del Dios de la gloria, para que el perdido venga a Cristo, para que, aleluya, poderoso Dios, para que la palabra de Dios siga llegando donde tiene que llegar. Alabado sea su nombre, porque no podemos estar intimidados. Si ellos no se intimidaron, ¿por qué nosotros tendríamos que estar intimidados? Al mismo Dios que a ellos les servía, a ese mismo Dios yo les sirvo, y a ese mismo Dios nosotros les servimos. Ese mismo Dios que ellos predicaban, ese mismo Dios nosotros estamos predicando. Ese mismo Dios glorioso, ese mismo Dios de misericordia, ese mismo Dios que saca, amado hermano, de la cárcel. Alabado sea su nombre, a los justos, amado hermano, para mostrar su gloria, para mostrar su misericordia. A eso mismo Dios nosotros le servimos, y a ese mismo Dios puede hacer una obra en este tiempo postrero. Gloria sea a Dios para siempre. Verso 10 dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él, dice la palabra de Dios. Bendecido sea Dios en esta hora. Mire, es que Dios no te va a dejar, aleluya, hasta que te haya sacado donde Él te quiere llevar, poderoso Dios. Dios, aleluya, el ángel que envió, aleluya, no dejó a Pedro hasta que Pedro ya era libre para irse para su casa. Alabado sea su nombre. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios, aleluya, que no hace cosas a media, sino que es un Dios de misericordia. Pero todo esto era un fruto de una iglesia que estaba de rodillas, una iglesia que estaba clamando, una iglesia que no había perdido la esperanza, una iglesia que no había perdido la fe en el Dios de la gloria. Bendito sea el nombre de Cristo, amado hermano. Aleluya. Entonces dice el verso 11, Pedro volviéndose en sí dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor, aleluya, ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo, poderoso Dios de los judíos, esperaba. Alabado sea el Señor. O sea, se esperaba un espectáculo el siguiente día. Se esperaba, aleluya, una exhibición, amado hermano, donde los perversos se iban a deleitar mirando a Pedro sufrir. Alabado sea el Señor. Pero Dios dijo: no es el tiempo de él todavía. Envió a su ángel y lo sacó de allá. Aleluya, se quedaron esperando, poderoso Dios. Se quedaron esperando a divertirse, poderoso Dios. Esto me recuerda a mí también, cuando los filisteos, aleluya, tenían a Sansón moliendo, sin ojos. Aleluya. Y ya cuando estaban borrachos, el vino y, aleluya, la sidra, lo que se hayan bebido, aleluya, poderoso Dios, ya empezaron a sentirse, aleluya, emocionados. Empezaron a sentir el narcótico, amado hermano, poderoso Dios, del licor. Y dijeron: sáquenos a Sansón, traigan a Sansón para que los divierta un poco. Gloria a Dios para siempre. Es que el impío piensa, aleluya, que se va a divertir, aleluya, poderoso Dios. A su nombre sea la gloria con los que hacen la voluntad del Dios de la gloria, amado hermano. Pero cuando no ha llegado el tiempo de Dios todavía, poderoso Dios, alabado sea su nombre, ellos, aleluya, querían divertirse, aleluya, y terminaron muertos allí, dice la Biblia, poderoso Dios. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque de Dios nadie se burla, Sansón allá pidió perdón a Dios, Sansón allá pidió misericordia, para que Dios, aleluya, le diera una última victoria, y Dios le dio la victoria, poderoso Dios. A su nombre sea la gloria, aleluya. Esperaban diversión y terminaron muertos, mis amados hermanos. Mire, es que cuando nosotros los agarramos de la mano de Dios, cuando confiamos en este Dios glorioso, aleluya, pero por eso nosotros tenemos que andar bien delante de Dios. Por eso, aleluya, aunque nosotros miremos, aleluya, la batalla, las luchas que lo están, amado hermano, acechando, cualquier cosa que haya en tu vida, poderoso Dios, como iglesia nosotros tenemos que seguir confiando en este Dios glorioso. Como iglesia nosotros tenemos que seguir esperando en que Dios es un Dios bueno, un Dios de misericordia, y de ninguna manera nosotros podemos dejar la oración. De ningún momento, en ningún momento nosotros tenemos que acomodarlo y conformarlos a este siglo, amado hermano, sino que como iglesia tenemos que saber que hay una promesa de vida eterna para nosotros, que hay una promesa de que Cristo prometió librarlo, aleluya, y guardarlo y estar con nosotros
nosotros todos los días del fin del mundo. Y esa palabra, aleluya, esas palabras de Cristo tienen que sonarlos en nuestros oídos espirituales. Que aunque las batallas sean fuertes, que aunque las luchas sean fuertes, mis amados hermanos, esa palabra tiene que estar sonando en nuestros oídos espirituales. Que Él prometió estar con nosotros todos los días del fin del mundo. Alabado sea su nombre. Que por más solo que, aleluya, parezca que estemos, aleluya, aquella palabra tiene que estar sonando en nuestros oídos y decir: Él prometió estar conmigo, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Poderoso Dios, a su nombre sea la gloria. Ese es el fruto de una iglesia que se mantiene cerca del Dios de la gloria. Alabado sea Dios. Porque usted ve, cuando me detengo a leer esta palabra, alabado sea Dios, habían amenazas de muerte contra todo aquel que predicaba la palabra de Dios. Habían amenazas, aleluya, de muerte, de martirio, de tormento, de escarnecerlo, amado hermano, y de morir de una manera terrible por causa de la palabra de Dios. Y aleluya, y por momentos, ¿cómo no se detuvieron ellos? Por momentos pensar, amado hermano, que de ninguna manera ellos se detenían. Pedro no salió de la cárcel, aleluya, para salir corriendo y huyendo y decir: ya no predico, porque si me vayan de nuevo predicando, pues ahora sí me agarra Herodes y me quita la cabeza, poderoso Dios. No, amado hermano, Pedro salió de allí, aleluya, con más fuerza. Y usted ve, aleluya, las batallas de los apóstoles del Señor, aquellos que predicaban la palabra, salían de la cárcel, aleluya, y no salían debilitados, aleluya, sino que salían con más fuerza de predicar la palabra. Parece ser que la cárcel les ayudaba a ellos. Por eso es que Pablo le dice a Filipenses, amado hermano, a la iglesia de Filipos, que las cárceles, las prisiones a él no le habían afectado en nada, sino que habían redundado a lo mejor para el progreso del evangelio. Poderoso Dios, porque aleluya, él en la cárcel escribiendo cartas, predicando la palabra, poderoso Dios, anunciando la palabra. Y la iglesia miraba que Pablo estaba preso, pero miraban que él no estaba cobardado, sino que más predicaba la palabra. Entonces la iglesia recobraba fuerza y decían: nuestro hermano Pablo está preso en la cárcel, pero sigue anunciando la palabra, lo sigue anunciando, que sigamos firmes. Y la iglesia, aleluya, no se detenía. Lo que el diablo usaba para que la iglesia se deteniera, aleluya, poderoso Dios, la iglesia se fortalecía mucho más en el Señor Jesucristo. La iglesia mucho más recobraba fuerza, amado hermano. Bendito sea Dios en esta hora, porque lo que el enemigo usaba para intimidar a la iglesia, Dios lo usaba para que la iglesia se fortaleciera más. Porque verdaderamente habían hombres y mujeres de Dios, aleluya, que estaban, aleluya, porque no buscaban solamente su propio bien, no buscaban, aleluya, llenar su propia agenda, no buscaban, amado hermano, que los hombres dijeran: ¿qué mensaje predica el hermano Pablo? ¿Qué mensaje predica el hermano Pedro? ¿Qué mensaje predica, aleluya, los apóstoles? No, ellos buscaban que el nombre del Señor fuera glorificado, fuera exaltado, fuera puesto en alto, y la iglesia recobraba fuerza. Unos predicaban, otros estaban orando, otros, aleluya, estaban sirviendo a los demás, alabados a su nombre, aleluya, pero eran un solo cuerpo en el Señor. Bendecido sea Dios en esta hora. Este es el resultado de una iglesia, amado hermano, que no se rinde, de una iglesia que no se da por vencida, de una iglesia, amado hermano, poderoso Dios, que no le da cabida al diablo, que no le da cabida, amado hermano, a las amenazas del enemigo, sino que una iglesia que sigue confiando en un Dios de la gloria, en un Dios bueno, en un Dios maravilloso, poderoso Dios. A su nombre sea la gloria. Dice en el verso 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que, alabado sea el Señor, tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Oiga, qué lindo, poderoso Dios. Estaban reunidos no para chismear, no para... Mire que no es malo comer, amado hermano, no es malo que tú te alimentes, aleluya, que tu cuerpo, aleluya, porque lo necesita, poderoso Dios. Pero estaban reunidos, dice la Biblia, orando. Estaban reunidos, poderoso Dios, clamándole al Dios de la gloria. Y estaban ahí, poderoso Dios, unánimes en un mismo sentir, poderoso Dios.
A su nombre sea la gloria. Cuando llamó Pedro, dice el verso 13, a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Alabado sea el Señor. La cual, dice la Escritura, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo, poderoso Dios, adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Alabado sea su nombre en esta hora. Ve lo que hace la oración, poderoso Dios. Ni ellos mismos se lo creían, pues que mire, Dios hace unas cosas, amado hermano, cuando nosotros clamamos, que por momento, aleluya, es que nosotros somos tan escasos de fe, amado hermano. Y por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Estaban orando, estaban clamando, estaban orando sin cesar a Dios. Aleluya por Él. Pero cuando sintieron que estaba tocando las puertas, poderoso Dios, ni ella se lo creyó, ni los demás se lo creían, poderoso Dios. A su nombre sea la gloria. Llegaron a pensar que aquella muchacha estaba loca, poderoso Dios, porque Dios había hecho una obra de sacarlo de aquel lugar. Bendita sea la gloria de Cristo. Es que mire, poderoso Dios, cuando la iglesia se une en oración, aleluya, Dios hace cosas grandes, Dios hace cosas poderosas, Dios hace cosas maravillosas, Dios hace cosas grandes y gloriosas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, alabada sea la gloria de Cristo, amado hermano. Por eso hay una gran necesidad de orar. ¿Y cómo le cuesta a la iglesia orar? Por eso es que hay una gran inquietud a la hora de estar orando, amado hermano. Unos quieren ir al baño, otros están aleluya, ir revolcándose y retorciéndose, aleluya. ¿Por qué, aleluya? Porque no hay concentración, aleluya, en buscar el rostro de Dios un momento. Qué lindo fuera que todos los uniéramos en un momento, unos 10 minutos, unos 20 minutos, después una hora, y estar clamando a Dios en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Mira, alabado sea su nombre en esta hora, aleluya, qué lindo fuera, aleluya. Dios rompe las cadenas de aquellos que vienen atados, de aquellos que vienen endemoniados, de aquellos, amados hermanos, poderoso Dios, a su nombre sea la gloria, que están mal, que se vuelvan a Cristo, que están descarriados, a su nombre sea la gloria, aleluya. Por eso es que usted a veces viene a la iglesia, aleluya, viene a orar y a pelear con el que está a su lado, viene, mi amado hermano, aleluya, pasa al altar y si trae a su hijo, lidiando con su hijo está allí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el diablo siempre busca la manera de que tú no ores, porque aleluya, lo que está buscando es que la oración no suba donde tiene que subir, para que Dios se glorifique, para que Dios se manifieste, para que Dios rompa las cadenas, para que Dios haga una obra en tu vida y haga una obra, poderoso Dios, por aquello que le estamos clamando, mi amado hermano. Entonces Él busca interferir en la oración, amado hermano, a su nombre sea la gloria, aleluya. Por eso es que hay un corito que dice que el pueblo unido jamás será vencido. Pero ¿cuántos oramos y le pedimos a Dios y le decimos, Señor, alabado sea el Señor? Era tan, aleluya, fuerte la oración que tenían, poderoso Dios, en aquel lugar, donde poderoso Dios, nadie, aleluya, le ponía atención a la puerta. Y yo le aseguro, ustedes, los que no están, aleluya, allí sincronizados orando, que no están allí en el mismo sentir, poniendo atención a la palabra, a la hora de que esté el mensaje, o a la hora de las alabanzas, usted oye que tocan la puerta, usted se espanta, poderoso Dios, porque la gente a veces está más pendiente de otra cosa que de buscar el rostro de Dios, amado hermano. Alabado sea su nombre para siempre. Pero ellos, poderoso Dios, estaban orando fervientemente, estaban clamando, poderoso Dios, reunidos todos. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya, poderoso Dios. Que ni ella misma se lo creían. Y ellos le dijeron, estás loca. Poderoso Dios, alabado sea el Señor. Llegaron a pensar que estaba loca, aleluya, porque pensaban que Dios, aleluya, no iba a sacar a Pedro de la cárcel. Pensaban que, aleluya, Pedro ya quizá, aleluya, poderoso Dios, de alguna manera, poderoso Dios no iba a salir de ahí. Pero aleluya, por si acaso, ellos estaban orando, ellos estaban clamando, pero cuando Dios los sacó, aleluya, estaba tocándoles las puertas, decían, esta está loca, no creemos que Dios lo haya sacado, pero era verdad, Dios había obrado, Dios había hecho una obra, poderoso Dios, a su nombre sea la gloria, aleluya, porque es que Dios es bueno, Dios es maravilloso, mis amados hermanos, aleluya. Pero ella aseguraba, dice la palabra, que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Estos son los frutos de orar. Estos son los frutos de llevar una vida de oración.
Estos son los frutos cuando el pueblo se une a orar, cuando el pueblo no viene a perder el tiempo, cuando el pueblo no viene a estar retosando a la iglesia, poderoso Dios. Cuando el pueblo, poderoso Dios, se une en oración, a su nombre sea la gloria. Cuando el pueblo no viene a retosar los unos a los otros, sino que viene a buscar el rostro de Dios, a pedirle, Señor, glorifícate en esta hora. Que yo no busque lo mío propio, que yo busque hacer tu bendita voluntad, que yo busque hacer tu bendita voluntad. A clamar, a veces decimos, yo estoy orando por mi familia, estoy orando por mi marido. Oh, pero se ve, aleluya. Porque cuando los paramos verdaderamente y los unimos en un mismo sentir, las cadenas verdaderamente se empiezan a romper. Las ataduras del diablo, las ataduras del pecado, las ataduras carnales, poderoso Dios, de la vida del hombre, empiezan a ser rotas. Alabado sea el Señor. Empieza Dios a podrir los yugos de esclavitud. Empieza Dios a sacar del cautiverio aquel que viene cautivo a la iglesia, aquel que está cautivo, aquel que está preso en delitos y pecados. Poderoso Dios, Dios empieza a hacer una obra en ellos. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso es que Dios lo ha llamado, para que nosotros seamos la luz del mundo, para que seamos la sal de la tierra. Poderoso Dios, a su nombre sea la gloria, y anunciemos las buenas nuevas de salvación. Aleluya, para aquellos que no le encuentran sentido a la vida, puedan encontrarle de alguna manera cuando estamos, aleluya, buscando el rostro de Dios, cuando oramos fervientemente, cuando clamamos al Dios de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Mas Pedro persistía en llamar en llamar, dice la palabra, y cuando abrieron le vieron, aleluya, y se quedaron atónitos, dice la palabra. Es que las cosas que Dios hace, poderoso Dios, los deja sorprendidos, mis amados hermanos. Alabado sea Dios. Pero ¿a dónde comenzó, aleluya, poderoso Dios, a hacer su obra? Cuando la iglesia estaba orando fervientemente, cuando parecía que nada era posible, poderoso Dios, Dios hizo, aleluya, todo lo que era imposible para los hombres, poderoso Dios, a su nombre sea la gloria, y Él empezó a glorificarse, amado hermano. Nos hace falta la fe, poderoso Dios, en el pueblo de Dios. A la iglesia le hace falta la fe, amado hermano, le hace falta, aleluya, venir a la iglesia a estarse comiendo las uñas, poderoso Dios, porque muchos lo que vienen es a comerse las uñas, poderoso Dios, a la hora del mensaje. Alabada sea la gloria de Cristo para siempre. No, amado hermano, es que no le haya puesto a la iglesia hoy en día. El mensaje los incomoda, el mensaje, aleluya, no les agrada, no lo recibe. Está allí, poderoso Dios, cabeceando, está allí comiéndose las uñas. No despierte, póngase en algo, mi amado hermano, y si no, el diablo te va a arrastrar. Alabado sea su nombre en esta hora, porque aquí nosotros, aleluya, venimos a buscar el rostro del Señor. Aleluya. Y se arrodilla ahí a pelar la sombra, amado hermano. Pues pélele la cara al diablo, pélese la rodilla, usted también, poderoso Dios, aleluya, poderoso Dios, sacrifíquese en algo, busque de Dios, busquemos del Señor, honremos a Dios, encuéntrele sabor a la vida cristiana, amado hermano, poderoso Dios, deje el aburrimiento, deje la pasmadez espiritual, amado hermano, a su nombre sea la gloria para siempre, poderoso Dios, aleluya, porque debemos de encontrar, mira, aleluya, es que lo más lindo de esto, aleluya, es que usted puede quizás mirar batalla y decir, aleluya, a veces vengo a la iglesia, Señor, no tengo fuerza, pero tú me vas a dar la fuerza. Y a veces la batalla se hace fuerte, la batalla se pone difícil, poderoso Dios, pero en el momento Dios rompe las cadenas, Dios se glorifica, Dios lo fortalece y lo ciñe de poder, poderoso Dios, como dice la palabra, poderoso Dios también, que Él es el que los ciñe de poder, que los guarda, aleluya, en el hueco de su bendita mano, que los protege de manos perversas, de hombres perversos, mis amados hermanos. Pero es, aleluya, cuando venimos con la disposición de buscar el rostro de Dios y alabar su nombre, que tenemos el amor de Cristo. ¿Cuánto tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones? Alabado sea su nombre, y lo honramos y lo buscamos y decimos, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu palabra corra y fluya, poderoso Dios, a su nombre sea la gloria, que ya no me esté durmiendo, que ya no me esté comiendo las uñas a la hora del mensaje, que ya no esté, aleluya, poderoso Dios, solamente ya acostada en la silla, poderoso Dios, sino, aleluya, que le encuentre sabor a la vida cristiana, de ser cristiano, de buscar, pídale a Dios que le devuelva el goce de la salvación si usted lo ha perdido, mi amado hermano. Estar ahí bostezando a la hora del culto, que lo que hace, alabado sea su nombre, es tirar opresión, abriendo la boca y ya bostezando. Alabado sea su nombre. La iglesia estaba haciendo oración a Dios, aleluya, sin cesar, aleluya, clamando para que Dios obrara, para que Dios hiciera algo, para que Dios rompiera cadenas y sacara a Pedro de la cárcel. Aleluya. Pero Él, haciéndoles con la mano señal, dice, de que callasen, el 17, les contó, aleluya, como el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo,
haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar, poderoso Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Luego dice en el verso 18, aleluya, que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado, aleluya, sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos, poderoso Dios, a la muerte. Gloria al nombre de Cristo. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí, dice la palabra. Vea, amado hermano, poderoso Dios, lo que hace la oración de una iglesia, amado hermano, aleluya, que está, aleluya, confiando en el Dios de la gloria, poderoso Dios. A su nombre sea la gloria, porque, aleluya, ellos vivían bajo una gran presión, una gran persecución, bajo amenaza de muerte, poderoso Dios. Pero, aleluya, ellos no querían quedarse, amado hermano, quietos, callados de la palabra que Dios había depositado en ellos, sino, aleluya, que el deseo más grande de ellos era, poderoso Dios, de predicar la palabra y alcanzar a los perdidos para Cristo, amado hermano. Que la palabra llegara, poderoso Dios, donde tenía que llegar. Porque esta es la batalla, amado hermano. Siempre Satanás va a meterse, aleluya, para que la palabra no llegue a donde Dios quiere que llegue, para libertar a los cautivos, para levantar a los caídos, para despertar a los adormecidos, para exhortar y corregir a aquellos que necesitamos la corrección de la palabra de Dios, para mantener a la iglesia despierta, para mantener, mire, es que esto del adormecimiento de una iglesia adormecida, si nosotros leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 25, encontramos la parábola de las 10 vírgenes, poderoso Dios. Y dice la palabra de Dios que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, dice la palabra de Dios. Pero dice, aleluya, que las prudentes obviamente estaban preparadas, tenían sus lámparas, aleluya, encendidas, y sus vasijas estaban llenas de aceite, alabado sea el Señor. Pero dice que cabecearon, tardándose el esposo, cabecearon todas, aleluya, y se durmieron, dice la palabra. Alabado sea, que es una cabeceadera que ha llegado a la iglesia en estos últimos tiempos. Es una cabeceadera donde solamente aquel poderoso Dios que tiene su lámpara encendida, aleluya, que si te duermes por un momento, aleluya, pero por causa de que tu lámpara esté encendida, o sea, estás bien con Dios, estás buscando con Dios, y llegó el cansancio, y tardándose el esposo, dice la palabra, aleluya, porque ahora muchos lo tienen por tardanza, que Cristo no viene, aleluya, que va a venir y que nunca viene, poderoso Dios. Esto refleja lo que dice, que tardándose el esposo, alabado sea su nombre, y del esposo es Cristo, amado hermano, que viene por la iglesia, porque la novia de Cristo es la iglesia del Señor, amado hermano. Bendecido sea Dios, aleluya. O sea que hay que combatir estos sueños, hay que combatir estos adormecimientos que llegan al pueblo, alabado sea su nombre, porque tardándose el esposo cabecearon todo y se durmieron, dice la palabra de Dios, aleluya. Pero la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él, alabado sea Dios. Y aún Pedro en la cárcel, aleluya, se durmió también, dice la palabra. O sea, por un momento el dueño lo va a ganar, pero la iglesia seguía despierta. O sea, no quiere decir que usted va a estar dormido ahí. Lo voy a levantar porque lo voy a levantar. Sí, lo voy a levantar con la autoridad de Cristo, poderoso Dios. Porque, aleluya, poderoso Dios, no es a eso que venimos a la iglesia. Venimos, aleluya, a buscar de Dios. Para todo hay tiempo. Mire, si usted, aleluya, padece el sueño, pues duerma, poderoso Dios, bastante en su casa. Aleluya. O no. Si no puede hacer eso, pues pídale a Dios que se lo quite. Aleluya, porque esos sueños no son normales que le lleguen a usted. Porque qué extraño que solo en la iglesia, a la hora de estar en el culto, usted está así, cabeceando. Vení, le voy a tirar un microfonazo mejor, poderoso Dios, para que se despierte, y le aseguro que no se va a poder dormir después. Alabado sea su nombre, que estaba el pastor me tiró el micrófono. Pues la Biblia le voy a tirar entonces para que coma Biblia. Alabado sea su nombre para siempre, porque después que termina esto, amado hermano, después que termina el culto, ya andan bien activos. Ya andan bien como que nada pasó, aleluya, como que se ha despertado de dormir, porque en todo el culto estuvo así, poderoso Dios. ¿Y cuántos se han de dormir orando aquí? Alabado sea su nombre en esta hora. Y eso es peligroso, porque la iglesia, o en su casa, amado hermano,
orando allá, pues dice que está orando, roncando allá, poderoso Dios. A su nombre sea la gloria. Pero la iglesia de Cristo no es eso, amado hermano, la característica de una iglesia, el carácter de una iglesia que está vigilando. Su lámpara tiene que estar encendida, su lámpara tiene que estar prendida, poderoso Dios. Tardándose el esposo, cabecieron todas y se durmieron, aleluya, pero a la medianoche se oyó un clamor, alabado sea su nombre, dijo, aleluya, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y solamente aquellas, aleluya, se durmieron, pero la lámpara del Dios de la gloria, la lámpara de Jehová estaba prendida, la lámpara del Señor estaba prendida en ella, porque ellas, aleluya, andaban bien y rectas delante de Dios. Alabado sea su nombre, no iban a perder el tiempo a la iglesia, alabado sea el Señor, aleluya, y sus lámparas las arreglaron y salieron a recibir al esposo. Pero aquellas, su lámpara, aleluya, no estaba bien, buscando aceite para mantener su lámpara, estaban a oscuras, no sabían a dónde salir a recibir al esposo. Alabado sea el nombre de Cristo, poderoso Dios. Por eso hoy que tenemos la oportunidad de orar, hoy que tenemos la oportunidad de congregarlo, hoy que tenemos la oportunidad de buscar de Dios, hoy que tenemos la oportunidad de leer la Biblia, poderoso Dios. Mira, así como en otros países, como en Asia, en China, la palabra de Dios no se puede predicar como se predica aquí. El que tiene una Biblia corre peligro de que lo lleven a la muerte, estar preso y no salir nunca de la cárcel. Alabado sea su nombre. Pero nosotros que tenemos esa libertad ahora, aprovechemos la libertad de hacer la voluntad del Dios de la gloria. Vienen tiempos, alabado sea su nombre, donde muchos van a anhelar, donde muchos van a desear, aleluya, que se predique la palabra, pero ya no se predicará la palabra. Póngase de pie, le damos a Dios la gloria. Bendecido sea Dios en esta hora, donde ya no se predicará la palabra, pero ahora que nosotros tenemos el tiempo de hacer la voluntad de Dios, la oportunidad de buscar al Señor, de anunciar las buenas nuevas de salvación, de advertirle al mundo que Cristo viene y que este mundo, aleluya, lo que le esperan son juicios, que este mundo lo que le esperan son, amado hermano, aleluya, poderoso Dios, son juicios de Dios, amado hermano, poderoso Dios. Debemos orar por la iglesia, orar por este pueblo, los unos por los otros, amado hermano, poderoso Dios, a su nombre sea la gloria. La Biblia dice en el Salmo 122, verso 6, amado hermanos, que oremos por la paz de Jerusalén. Pero tenemos que también orar por nosotros, alabado sea el Señor. Porque el pueblo de Israel es pueblo de Dios y Dios va a tratar con ellos. Pero no podemos enfocarlo solo en el pueblo de Israel y la iglesia, poderoso, que ahora está predicando la palabra de Dios. Debemos de pedirle al Señor que los mantengamos firmes, porque Cristo dijo, aleluya, cuando miréis todo esto, ¿qué dijo? Rumores de guerra, enfermedades, terremotos, peste, desastres naturales y todas estas cosas, aleluya. Mirad que no os conturbéis, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Si no, la palabra no nos dice estar turbados, estar afligidos, sino, aleluya, erguíos y levantar cabeza, porque vuestra redención está cerca, aleluya. Esto, aleluya, los tiene que, aleluya, alegrar a nosotros, no del mal de los demás, sino, aleluya, poderoso Dios, saber que nuestra redención está cerca, de que Cristo viene por nosotros, de que Él, aleluya, su palabra tiene cumplimiento y eso anuncia su venida por nosotros. Y por eso hoy más que nunca la iglesia tiene que estar preparada, velando con la lámpara encendida, vigilando, porque no sabemos a qué hora Cristo viene por su iglesia. Padre, le doy gracias, he predicado la palabra que usted me ha dado, Padre Santo, la gloria suya es, y a usted le pertenece, Dios de la gloria. Gracias, mi Dios del cielo, aleluya, poderoso Dios, bendecido.